Actualmente estoy trabajando de asistente en el Hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo. Hice la especialidad en el Hospital Edgardo Rebolletti Martín. He hecho un fellowship de rinoplastía y cirugía facial en Ecuador y una pasantía de cirugía endoscópica y de base de cráneo en Río de Janeiro. Entonces, en la idea de hoy vamos a hablar un poco sobre lo que son fracturas maxilofaciales y fractura nasal. No sé si ustedes ya han visto este tema durante sus prácticas de otorrino, ¿no? Vamos a empezar con un caso clínico para ver más o menos qué es lo que ustedes harían con este paciente, qué diagnóstico le darían y cómo harían su examen físico en este paciente. ¿Ya? Empezamos. Es un varón de 35 años, no tiene antecedentes de importancia, sufre un accidente de tránsito hace 2 horas, en la que él viajaba en el asiento posterior del piloto a una velocidad de 30 km por hora. Refiere que no están utilizando cinturón de seguridad, por lo que impacta con el respaldo del asiento inmediatamente anterior a él, golpeándose la nariz y parte de la cara. Refiere que presenta sangrado de regular cantidad por fosas nasales, pero no hubo pérdida del conocimiento. Al momento está refiriendo dolor en macizo facial y dificultad ventilatoria nasal. Ahora, ¿cuál sería su manejo inicial? Quería preguntar, vamos a empezar con ese lado, ¿ya? Jovencito, ¿tú? ¿Qué les parece si les tiro les pensaba tirar una capibara para que me contestaran, ¿ya? Entonces, a ver, vamos a con ella. Acá. Uy. Contigo, porfa. ¿Qué harías? ¿Cuál sería tu manejo inicial? En ese momento no está sangrando. Solo te llega, te dice que sangró cuando fue el accidente. Ya, perfecto. ¿Tiene parte? ¿Algo más? ¿Tu compañera del costado, la Rosadita? Bueno, primero tendríamos que evaluar al paciente, por ejemplo, cómo está el interior de la nariz, si realmente el sangrado ya realmente paró o tal vez el posterior. También podríamos tener una compañera neurológico, presentarle, hacer historia clínica también, preguntarle por sus antecedentes. Ya, perfecto, estamos bien. Más o menos, vamos ahí. ¿Cuál sería tu manejo inicial en este paciente? ¿Cuánto le duele? No, te dice que le duele moderado. Del 1 al 10 te dice 7. ¿Cuál sería tu manejo inicial? ¿Han llevado traumatología? Todavía. Ya, entonces, como han contestado sus compañeras, hay que hacer un buen examen físico. Sin embargo, en lo que respecta a los traumatismos, hay que hacer siempre la escala del ABCDE, es decir, ver la vía aérea, la respiración, la circulación, el estado neurológico, como mencionó su compañera, y la exposición, en la cual vamos a tener que hacer un buen examen físico y asimismo hacer una buena historia clínica. Entonces, sus compañeras mencionaron que durante el examen físico van a evaluar la nariz, ¿verdad? Ustedes ven la nariz y ven estas lesiones. ¿Ya están pensando cuál sería su probable diagnóstico? ¿Sí? ¿Han visto estas lesiones durante sus prácticas de otorrino? Ahora, algo más que evaluarían su compañero, el que tenía el peluchito atrás, a ver. ¿Qué más evaluarías en este paciente? Recuerda que ha sido un accidente de tránsito, 30 km por hora, se golpeó la nariz. Ya, evaluamos fractura de la naricita. Tú ves esto. Ese es el examen físico del paciente. Este es en el momento que tú lo estás evaluando. De esta manera está el paciente. Ya estás pensando más o menos cuáles son las posibles fracturas que tiene y cuál es su probable diagnóstico. Entonces, había un compañerito que estaba levantando la manito. Sí. ¿Cuáles serían tus diagnósticos en este momento? Una fractura de piso de órbita, ¿qué más? Hay una desviación también del origen. Ya. Hay una inflamación también del
¿Alguien que haya visto en sus prácticas de otorrino qué es lo que está teniendo este pacientito? Porque hasta ahora lo que ha mencionado su compañero, 2 de los diagnósticos están muy bien. Pero este... ¿No lo han visto? Esos serían los diagnósticos hasta el momento. Una fractura de huesos propios de la nariz, una fractura de piso de órbita y un hematoma septal. ¿Ya? Ahora, entonces, ¿qué imágenes le pedimos a este paciente pensando que puede tener estos diagnósticos? La compañera de su costado, la que tiene el capíbaro. Ajá, la compañerita que está acá adelante con lentecitos. Sí. Pedirías una tomografía. Y si tú estás en tu serum, donde no hay tomógrafo, ¿Una radiografía? unos rayos X. Tú pides esos rayos X y ves esa imagen. ¿Tiene o no tiene fractura? ¿Sí o no? Sí, perfecto. ¿Tú te quedas conforme con esa imagen o pedirías algo más? ¿No? ¿Y por qué? Porque no me da información completa. Ya. Tú pides una tomografía y encuentras esta imagen. ¿Qué estás viendo en esa imagen hasta el momento? La compañía de delante, tuyo. Ya, también que está desviado. ¿Qué más? ¿Qué ves? ¿Fractura dónde? ¿Dónde hay fractura? Sí. Recuerda, este es el tabique. Ya, tabique desviado has dicho. ¿Qué más? ¿Qué ves en esa imagen? A ver acá, sus compañeros. Perfecto. ¿Cómo se llama esa parte? Es el piso de la órbita. ¿De qué lado? Esta es la fractura que está teniendo nuestro paciente. Y como vemos, estos son los huesos propios de la nariz que también está habiendo una fractura. Vemos el otro corte, que es el corte coronal, y encontramos ese signo. ¿Alguien sabe cómo se llama ese signo? ¿O qué piensan que podría estar pasando ahí con ese paciente? Como mencionaron, hay fractura una fractura del piso de la órbita, ¿ya? Pero como ven, ya está viendo un descenso del contenido que se encuentra en el interior de la órbita, está bajando hacia el seno maxilar. Esa es la fractura de blowout. Ese es el signo de blowout, que tiene una forma de gota que invade a la parte del seno maxilar. Ahora, es peligrosa si es que justo en ese descenso también están los músculos o está afectando a lo que es el nervio infraorbital. Entonces, en el paciente, ¿cuáles son las urgencias? ¿El compañero de acá? Sí, ¿cuáles son las urgencias en este paciente? Que ya viste cómo está el paciente, viste la tomografía, viste la imagen, ¿qué es lo primero que tratas? ¿El compañero que está detrás? ¿Usted? Bueno, una evaluar su vida, ¿no? Su vida respiratoria, la vía aérea, permeable. Ya está bien, está súper bien, no está sangrando, ya hemos visto, no tiene tampoco focalización, está Glasgow 15 de 15. ¿Cuál sería la urgencia en este paciente con las imágenes que hemos visto y con el examen físico que le hemos hecho? Está la fractura. La fractura, ¿qué fractura? ¿La de huesos propios de la nariz? Del piso de la órbita. ¿Y cuál es la otra urgencia que tiene este paciente? A ver acá adelante. Perfecto, el hematoma. Súper importante. Entonces, ahí tenemos los 3 diagnósticos. Las urgencias, como hemos mencionado, es el blowout orbitario, que es la fractura del piso de la órbita, y el hematoma septal. ¿Ya?
Y después se puede tratar lo que es la fractura nasal, idealmente entre los primeros 7 a 14 días. Bueno, ya tenemos nuestro pacientito, ya hemos visto, y ahora vamos a empezar el tema en sí. Para nosotros poder distinguir lo que son las fracturas de macizo facial, tenemos que hacer un repaso de anatomía. Como sabemos, la carita está formada por ¿cuántos huesos? ¿Alguien? ¿La cara? Sí, solo la cara. 14, muy bien, por 14 huesos, ¿ya? Entonces, como vemos, la parte superior está principalmente dada por el hueso frontal, el tercio medio va a estar dado por los maxilares, el hueso cigomático y los huesos propios de la nariz. Y la parte o el tercio inferior va a estar formado por la mandíbula. Es importantísimo asimismo conocer lo que es la órbita, los huesos que la conforman y asimismo conocer los nervios y las arterias que están pasando por estos diferentes agujeros, ya que de esta manera vamos a poder predecir cuáles son los síntomas o dónde están las fracturas dependiendo de que el paciente nos manifieste. Entonces, la órbita, la parte superior por el frontal, la parte lateral va a estar por el cigomático, la parte medial por el hueso maxilar, la pared medial en sí está formada por el hueso lacrimal y la lámina perpendicular, la lámina papirácea, que es del hueso etmoides, ¿ya? Y la parte posterior está formado por el esfenoides. Y ahí por el esfenoides es que se van a formar las fisuras orbitales, ya sea superior, inferior y el conducto del nervio óptico, ¿ya? ¿Se acuerdan qué nervios pasan por cada uno de estos agujeros? Según anatomía. Por el agujero del nervio óptico, ¿qué nervio pasa? ¿Qué más? La arteria oftálmica, ¿ya? ¿Ven estos dos agujeritos que están acá? Por ahí van a pasar tanto lo que son nervio y arteria etmoidal anterior y etmoidal posterior. Y es importante la fisura orbitaria superior porque por ahí van a pasar el par 3, el par 6, el par 4 y asimismo la rama oftálmica del par 5. Vemos acá arriba que tenemos una escotadura supraorbitaria por donde justamente van a pasar la rama supraorbitaria y acá tenemos una escotadura que es el agujero infraorbitario por donde pasa el nervio con el mismo nombre, ¿ya? Eso es importante, ¿por qué? Porque cuando hay una fractura y es a nivel de estos agujeros o de estas escotaduras, va a haber una hipoestesia de la cara. El paciente te va a estar refiriendo que no está sintiendo bien, que la sensibilidad la ha perdido, ¿ya? O después, posteriormente, puede haber una neuralgia. Entonces es importante conocer las paredes y conocer qué es lo que está pasando por estos agujeros. Bueno, y acá les he traído la imagen justamente de cuáles son los nervios que tenemos que reconocer, principalmente a nivel de la carita, sobre todo del tercio medio, que son el infraorbitario, los supratrocleares y el supraorbitario que están acá arriba. Bueno, entonces, las fracturas de macizo facial principalmente se van a dar en hombres, en una relación de 3:1, y como vemos la edad más activa es entre los 16 y los 45 años. Las causas por las cuales se van a producir principalmente son los accidentes de tránsito, pueden ser los laborales, golpes por terceros. Es por eso de que estas fracturas de macizo facial tienen muchas demandas, mucho tema legal, ¿ya? En el caso de las zonas de impacto, el tercio que más se afecta es el tercio medio. ¿Y cuál es la parte más expuesta de la cara? Pues la naricita. Entonces es la parte que más se fractura, los huesos propios de la nariz. Y posterior a este tenemos la mandíbula, ¿ya? Después de la mandíbula también nuevamente regresamos al tercio medio, que es el zigoma y la órbita. Entonces, ya hemos visto que la evaluación inicial tiene que ser con el A, B, C, D, E, ¿verdad? En la cual tenemos que ver si la vía aérea está ok, si no, tenemos que mandarlo a shock trauma y proteger su vía aérea con una intubación. Tenemos que ver si es que está en ese momento el paciente sangrando o no, asimismo su evaluación neurológica. Si el paciente está consciente y nosotros lo podemos tratar, pues es prioritario hacerle una buena historia clínica. Es importante ver cuál es el mecanismo de trauma, si ha sido por golpes, si ha sido por accidentes, hay que ver el objeto injuriante, asimismo los antecedentes del paciente y si está tomando algún medicamento, como por ejemplo los pacientes anticoagulados, ¿ya?
En el caso de los síntomas, como les mencioné, pueden haber hipoestesias, disestesias faciales que nos van a indicar que ya están afectando parte de estos agujeros, que están afectando nervios. Asimismo, tenemos que ver la alteración de la visión, como vimos en ese pacientito, que uno de los ojitos ya no tenía una movilidad superior. Tenemos que ver si hay una alteración en la oclusión de la mordida. De esta manera nos va a decir si hay alguna fractura a nivel de la mandíbula. Y sobre todo, hacer una rinoscopía para ver si hay una obstrucción nasal. En el examen físico hay que ver las asimetrías, las heridas, si hay huesos o cartílagos expuestos, hay que hacer una palpación. En el caso de las fracturas de huesos propios de la nariz, es importante hacer esta palpación, ya que nuestro diagnóstico va a ser predominantemente clínico y no por imágenes. También hacer los exámenes de cavidad oral y de la cavidad nasal. Bueno, entonces, nuestro gol estándar para las fracturas de macizo facial van a ser las tomografías, y sobre todo en su reconstrucción 3D, como la vemos acá, en la cual vamos a poder distinguir si realmente hay una única fractura de un único hueso o está asociado a una fractura múltiple, ¿no? Sin embargo, como les había mencionado, no siempre tenemos la tomografía. Es por eso que tenemos que pedir algunas radiografías. ¿Saben cómo se llama esta incidencia? ¿Ya la han visto en sus prácticas de otorrino? ¿Nadie? Esta incidencia se llama una mento-nasoplaca, en la que el paciente, para tomarse esta radiografía, va a estar en una extensión de aproximadamente unos 37 grados, ¿ya? En esta de acá, principalmente vamos a ver, como vemos, el piso de la órbita y vemos los huesos propios de la nariz. Nosotros, para diagnosticar justamente la fractura de estas estructuras, tenemos que seguir la continuidad. Pero como ven, nos pueden dar falsos positivos, es por eso que nuestro gol estándar siempre tiene que ser una tomografía. Si se está sobre todo pensando que es una fractura multi o panfacial, ¿ya? Acá tenemos otro tipo de imagen. ¿Alguien sabe cómo se llama? Esta radiografía se llama la radiografía de Hirsch, o también llamado submentoniana. En esta radiografía principalmente vamos a ver, como ven acá, los arcos cigomáticos. Y asimismo vamos a ver toda la mandíbula. Vamos a ver el cuerpo mandibular, el ángulo de la mandíbula, la sínfisis y la parasínfisis de la mandíbula. En esta de acá, esta incidencia se llama TOMI, en la cual vamos a visualizar principalmente, como vemos acá, la mandíbula. En esta imagen no se ve tan claramente, pero vemos el cóndilo de la mandíbula. ¿Ya? Nos va a permitir, así como también la rama de la mandíbula, para ver si hay alguna fractura. Y por último, tenemos esta imagen que es una postero anterior, que nos va justamente a dar también parte de la órbita, de senos maxilares, también parte de la mandíbula. Bueno, entonces, para nosotros dividir las fracturas de macizo facial, vamos a dividirlas en 3 tercios. El tercio superior, el medio y el inferior. En el tercio superior va a estar dado principalmente por el hueso frontal, y recordemos que posterior a esto hay una neumatización conocida como el seno frontal. El tercio medio va a estar dado principalmente por los huesos propios de la nariz, los maxilares y el zigoma, así como el arco cigomático, que va a llegar hasta el maxilar superior, y el tercio inferior está dado por la mandíbula. Listo. Entonces empezamos con las fracturas del tercio superior. Como vimos, todo está abarcado por el hueso frontal. Entonces va a aparecer fracturas del seno frontal. Este hueso realmente es duro, entonces para que se fracture se necesita un impacto poderoso, ¿ya? Recordemos, el seno frontal tiene tablas óseas, una tabla anterior, que es la que podemos palpar, y la tabla posterior, que es la que está en contacto con las meninges y obviamente con el cerebro, ¿ya? Lo más peligroso es tratar cuando hay una fractura de la tabla posterior. ¿Por qué? Porque si ya hay una solución de continuidad en las meninges y obviamente con el espacio subaracnoideo, va a haber una fuga de líquido cefalorraquídeo. Al inicio, estas fugas generalmente se les da un tratamiento conservador hasta de 2 semanas. Si en 2 semanas esa fuga continúa, entonces se tiene que pasar a cirugía. ¿Quiénes lo realizan? Neurocirugía.
En el caso de que no tenga fractura de la pared posterior, no tenga fuga de líquido cefalorraquídeo, hay que ver si hay una obstrucción del conducto nasofrontal, es decir, del hiato, ¿sí? ¿Han visto en sus prácticas por dónde desemboca el seno frontal? ¿Sí? ¿Dónde desemboca? En el meato medio, ¿ya? Entonces, si hay una obstrucción de esa desembocadura del seno frontal, lo más probable es que como adentro todavía queda la mucosa funcionante que produce moco, se produce un tumor conocido como mucocel. Entonces, si hay una obstrucción, lo que tenemos que hacer es disfuncionalizar el seno, es decir, entrar, sacar toda la mucosa para que no forme mucocele y después cerrarlo con una obliteración. En el caso de que no tenga ni fractura posterior, ni el conducto del frontal esté alterado, hay que ver si hay una fractura de la tabla anterior. En el caso de que no, solo observación. Y si hay una fractura, entonces se hace una reducción abierta con fijación interna, que generalmente lo hace cirugía de cabeza y cuello. Pasamos ahora a las fracturas de tercio medio. En el tercio medio tenemos una fractura conocida como el complejo naso-órbito-etmoidal. Esta de acá se va a dividir entre 3 dependiendo de los números de trazos de fractura que hay, así como si hay una avulsión o no del tendón del canto medio. En el número 1 solo hay un fragmento único, no hay avulsión. En el tipo 2 hay varios fragmentos, pero tampoco hay avulsión. Y en el tercero, como vemos, sí hay una avulsión, y en este caso no solo va a necesitar de una reducción y fijación interna, sino que también va a necesitar una cantopexia, que lo va a realizar generalmente oftalmología. Como vemos, hay muchas especialidades que van a intervenir en lo que es una fractura de macizo facial. En el tercio medio, como hemos visto, pueden ocurrir las fracturas orbitarias, causando lo que es el signo de blowout. Ocurre un impacto directo en el globo ocular, esta presión va a intentar desfogar en algún punto y desemboca en lo que es el piso de órbita, que es la parte más frágil de la órbita. Por ende, va a causar este descenso de las estructuras intraorbitarias, dentro de las cuales la principal puede ser que caiga el recto inferior. Y por ende, si cae el recto inferior, ¿qué va a pasar? El paciente, cuando tú le hagas ver hacia arriba, el ojito afectado no se va a mover, ¿ya? Entonces, en la tomografía se va a ver este signo de blowout que les he dicho, de lágrima, en la cual se ve ya un descenso del contenido orbitario hacia el seno maxilar, ¿ya? Estas dos imágenes son prácticamente del preoperatorio. Para la cirugía se utilizan este tipo de enmallado que se coloca en el piso de la órbita, de tal manera que posterior se va a ver así como en esta tomografía. Igual se hace con la fractura del glóbulo. ¿Cómo? Del glóbulo, también se pone la mallita. Sí, todas las fracturas de órbita generalmente tienen estas mallitas. Y todo se hace generalmente subconjuntivales, es decir, no tiene cortes externos. Todo se hace a través de la conjuntiva. Bueno, en el tercio medio, aparte, vamos a tener fracturas del cigomático, que puede estar, un signo de esta fractura es el trismus, ya que el músculo macetero tiene una parte de conexión o nace de este huesito, que es el zigoma, y puede causar una alteración en la movilidad de la mandíbula, causando este signo oculto que es el trismus. Si es que este zigoma compromete todas sus estructuras, ya sean frontocigomáticas, infraorbitarias, del arco cigomático, ya es una disfunción malar. Pero la más importante y la que nosotros queremos ver son las fracturas nasales. Hay signos directos y signos indirectos que te van a dar una fractura. Un signo indirecto de que hay una fractura de huesos propios de la nariz van a hacer que el paciente haya sangrado. Otro es que ya aparezca un hematoma, que aparezca una laterorrhenia o que aparezcan los hematomas suborbitarios también. Y los signos que ya son realmente que nos van a indicar la fractura es cuando nosotros le hagamos el examen físico, como por ejemplo el signo de la tecla de piano, que es cuando se siente el trazo de fractura, y la crepitación, ¿ya? Eso de ahí ya son signos más clínicos que nos están indicando que el paciente está teniendo una fractura de los huesos propios.
Estos son los huesos propios y recordemos que los 2/3 inferiores de la nariz están formados por cartílago. ¿Un cartílago se puede fracturar? Sí. Hay fracturas del cartílago septal. Así también hay fracturas del tabique septal, que está formado ya sea por el gómer o la lámina perpendicular del etmoides. Entonces, es importante conocer cómo es el golpe, el impacto que produce estas lesiones en la nariz. Si es que el impacto es lateral, va a haber generalmente un hundimiento de ese lado con una convexidad y una concavidad del lado contralateral. Si es que la desviación se ve o es mayor del 50%, generalmente ya hay una fractura del tabique. Recordemos que es diferente el dorso nasal, que es lo de acá, que son los huesos, y muy diferente al tabique, ¿ya? No es eso que cuando tienen la nariz chueca el paciente te dice, no, que tengo mi tabique desviado. Lo puede tener, sí, pero también puede estar derechito, ¿ya? Listo. Y cuando tenemos el impacto frontal, lo que puede causar es un aplanamiento del dorso. Ahí hay más riesgo de que ocurra una fractura del tabique nasal, causando posteriormente una deformidad conocida como la nariz en silla de montaje. Recordar asimismo que los huesos propios de la nariz tienen muchas conexiones con otros huesos de la carita, por lo cual pueden causar complicaciones si es que estos también se ven afectados. Si se afecta lo que es la lámina cribosa, va a haber una fuga de líquido cefalorraquídeo. Si se afectan los huesos lacrimales, a la larga va a haber una obstrucción de este conducto nasolacrimal. Si es que hubiera una afectación de la lámina papirácea, justamente hace de que la órbita sea más débil, puede haber una proptosis incluso, y si hay una afectación de los ligamentos cantales internos, pues hay que pensar en las fracturas naso-órbito-etmoidales que ya hemos visto en un momento. Entonces, ¿qué se le pide cuando hay una fractura o sospechamos de una fractura de huesos propios de la nariz? Pues una radiografía. La radiografía que tenemos que pedir son laterales y la de Waters, la incidencia de la mento-nasoplaca, ¿ya? Las radiografías generalmente se piden porque ellos tienen una utilidad médico-legal, como les he dicho. Estas fracturas generalmente ocurren en accidentes o golpes por terceros. Y si en algún momento el policía va a decirles que por qué no le pidieron alguna imagen, pues pueden tener problemas. Así que frente a cualquier sospecha de fractura nasal, pídanle una radiografía, ¿ya? Así, en la radiografía, lamentablemente salen varios falsos positivos, ¿ya? Pero como la fractura, entre comillas, no va a estar desplazada, pues el tratamiento únicamente es conservador, ¿ya? Nuestro gol estándar, como les he mencionado, es la tomografía computarizada, en la cual vamos a ver si hay fracturas asociadas a nuestros huesos propios de la nariz. Estas son las radiografías, como les he dicho, se pide una radiografía lateral, en la que podemos ver los huesos propios de la nariz, ya sea derecha e izquierda, y también podemos pedir la de Waters, que es la mento-nasoplaca, que para ver también la pirámide nasal y los pisos de órbita, ¿ya? Acá tenemos la tomografía, este es un corte coronal en la que estamos viendo la fractura, acá también vemos una fractura, y cuando hay una reconstrucción 3D nos va a ayudar a tener una mejor visión. Entonces, cuando hay una fractura de huesos propios de la nariz, tenemos que tratar, como hemos dicho, el ABCDE. Primero tenemos que ver si el paciente está sangrando activamente para hacerle un taponamiento de hemostasia. Si hay una rinoliporrea, salida de líquido cefalorraquídeo, hacerle urgentemente la interconsulta en neurocirugía. Y si hay un hematoma septal, nosotros tenemos que hacer un drenaje. Este hematoma septal, como sabemos, se va a formar se forma entre el cartílago y el pericondrio, haciendo que la indivisión del cartílago, que es por la cual se nutre, se vea afectada. Y si hay un hematoma septal bilateral, como en la foto y como en el paciente que nosotros tenemos, puede haber la complicación de una perforación septal a la larga si no se trata este cuadro clínico a tiempo. Bueno, entonces, viene nuestro paciente, tiene fractura de huesos propios de la nariz. Si es que todavía no hay un gran edema, es decir, si se presenta en las primeras 4 horas, pues lo que podemos hacer sí es realizar la reducción, ¿ya?
Sin embargo, si el paciente ya tiene un gran edema y nosotros lo estamos viendo en urgencia, ustedes lo están viendo en urgencia, no es necesario que llamen a la medianoche o a la 1 de la mañana al otorrino, ¿ya? ¿Ustedes qué le pueden dar? Le pueden dar analgesia, le pueden dar que se coloque hielito local en la nariz, sobre la naricita, y pues si se está tomando algún anticoagulante, suspenderlo, porque tenemos hasta los 14 días para realizar una reducción de la fractura, ¿ya? En el caso de que el paciente se le olvidó, ustedes le dijeron ven al 7º día y el paciente no le importó y no vino, pues la única manera de corregir esa fractura, esa laterorrinia, es haciendo una rinoseptoplastía, si es que necesita también la septoplastía, y esta se realiza dentro de 6 meses, ¿ya? No se hace al momento, tiene que ser después de los 6 meses. Entonces, ¿cómo se hace la reducción? Para eso les cargué un video. Como vemos, primero se hace una limpieza de la parte de la zona facial porque hay que poner la anestesia. Nosotros realizamos la anestesia justamente de los nervios que les he mencionado, supratrocleares, infratrocleares. Ahí está haciendo una anestesia del dorso nasal, que en ocasiones también se puede hacer desde dentro de la nariz, como una rinoplastía. Ahí está colocando vasoconstricción para justamente hacer ahora la anestesia dentro de la naricita. Nuevamente, ahí desde dentro de la naricita se puede anestesiar todo el dorso, y si vamos muy lateral se puede anestesiar o llegar hasta el nervio infraorbital. Ahora, lo que tienen que hacer acá en el videíto es medir dónde está la fractura. Mide, toca dónde está la fractura y con el instrumento que va a realizar la reducción, que puede ser una bayoneta, puede ser un mango de bisturí delgadito, envuelto en algodón para que no le duela al paciente. Pone la manito donde está la fractura, mide dónde está llegando la altura de la fractura y hasta ahí es donde tiene que ingresar nuestro instrumento. Si nosotros ingresamos más, tenemos el riesgo de poder dañar hasta incluso lo que es la lámina cribosa, ¿ya? Ingresa, ¿ves? Ha medido dónde está la fractura y se hace el movimiento contrario a lo que le ha producido esa fractura. Como les dije, es importante preguntarle si ha sido frontal, si hacia la derecha, si hacia la izquierda, y se hace el movimiento contrario. Ahora, para estabilizar esa fractura, es decir, que no se vuelva a hundir, se hace un taponamiento anterior, el cual puede durar entre 3 a 5 días y luego retirarlo. Y para hacer una fijación externa se va a colocar el yeso. Recuerden que el yeso nunca se pone directamente en la piel, tienen que poner abajo el esparadrapo y luego recién el yesito. Es así como se hace una reducción de las fracturas de los huesos propios de la nariz. Ahora, sin embargo, hay que recordarle al paciente que lo que nosotros más valoramos en lo que es la reducción de las fracturas es la funcionalidad. Es decir, que puede haber todavía una desviación, una deformidad residual en el 10%, así se haga la mejor reducción, ¿ya? En el caso de que haya afectación de la lámina cribosa, puede haber posteriormente una hiposmia o una anosmia, y si ha habido afectación del nervio infraorbitario, puede haber una neuralgia, un síndrome doloroso. Bueno, después de ver las fracturas de los huesos propios de la nariz, otras fracturas del tercio medio van a ser las fracturas LEFOR. La fractura LEFOR 1, como vemos en la imagen, tiene una disposición horizontal que va a estar afectando la espina nasal, la cara anterior y lateral del seno maxilar, ¿ya? Y su clínica va a ser lo que es el paladar flotante. Si nosotros a estos pacientes los agarramos de la arcada dentaria superior y lo traccionamos hacia adelante, vamos a poder mover todo el maxilar en bloque, ¿ya? El LEFOR 2, como vemos, tiene una disposición piramidal. En este caso ya está afectando la pared medial de la órbita y también los cigomas, ¿ya? En el LEFOR 3, que es la que más se preguntan en los exámenes, es la disyunción cráneo-facial, que como vemos, su trayecto va a separar completamente el macizo facial de la base de cráneo. Todas estas fracturas las va a tratar cirugía de cabeza y cuello,
haciendo una reducción con una fijación interna. Cuando ya hay una fractura del tercio inferior, lo que va a afectar principalmente es la mandíbula. Y los signos clásicos de una fractura mandibular va a hacer que el paciente no va a poder cerrar bien la boquita, va a haber una mala oclusión. ¿Cómo pedimos una radiografía para detectar una fractura de mandíbula? Se pide esta radiografía. A pesar de que tiene la palabra tomografía dentro, es una radiografía. Ortopantomografía. Ustedes tienen que pedir eso para que vean si hay alguna fractura. Pero el gol estándar, como ya se les ha mencionado, es la tomografía. ¿Ya? El tratamiento va a depender de dónde está la fractura. El manejo cerrado principalmente se da cuando está afectando el cóndilo mandibular o las apófisis coronoides, que no tienen mucha importancia, se podría decir, o también en los pacientes pediátricos, en los cuales hay que dar un manejo conservador para proteger los gérmenes dentales que aún están en desarrollo, ¿ya? En el caso de que ya se tengan fracturas muy desplazadas, que estén afectando el cierre de la mandíbula, ahí sí se hace una reducción abierta con una fijación interna y se utilizan placas de titanio. Ahora, cuando ya hay una afectación de más de 2/3 de la carita, se conoce como una fractura panfacial. Para como resumen, ahí les tengo qué es lo que se tiene que hacer ante un trauma facial, hacer una anamnesis, pedir unas tomografías, si es que hubieran las fracturas, qué hacer si es que hay fracturas del tercio inferior, superior y medio. ¿Ya? Se los dejo ahí. No sé si les voy a compartir las diapositivas, creo que sí, ¿verdad? Ya. Y bueno, recordarles que como se les ha mencionado, mencioné un montón de especialidades, las cuales que cuando hay una fractura de macizo facial, sobre todo un politraumatizado, pues es necesario que sea un manejo multidisciplinario. Y nada, y eso es todo. Gracias, chicos. ¿Alguna pregunta con respecto al tema de hoy? Las fracturas con minutas, ¿cómo se manejan? Las fracturas con minutas de la naricita, igualito, con lo mismo. Generalmente las conminutas sí o sí necesitan una fijación interna, es decir, ponerle el taponamiento anterior a ese paciente, porque generalmente son tan inestables que solo colocándoles el fijador externo no se quedan las fracturas conminutas. Ahora, siempre que les vengan pacientes que se golpean la nariz, recuerden revisar los movimientos oculares, porque pueden venir, el paciente no te va a referir diplopia en ese momento, pero tú le haces hacer un movimiento ocular y puede pasar lo que vimos en nuestro paciente, ¿no? Que cuando mira hacia arriba, uno de los ojitos no se mueve. Cuando hay un atrapamiento del recto inferior, un pinzamiento, puede llevar a una necrosis de ese músculo, entonces esa es una emergencia. ¿Ya? Tiene que verlo rápidamente, cirugía de cabeza y cuello. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, por favor, ya saben cómo manejar, o mejor dicho, que esto de acá es una urgencia. Si es que el paciente les llega con estos hematomas septales, lo que se puede hacer es un corte o un drenaje con punción, aspiración con una aguja, de aguja 20, 18, del mayor calibre que tenga. Si es que ha pasado pocas horas, con una punción le van a ayudar a aliviar esa presión que tiene y obviamente van a proteger que el cartílago muera. Pero si ha pasado muchas horas, ha pasado ya digamos un día y al día siguiente recién el paciente acude, es mejor hacer un corte porque la sangre se organiza, los coágulos se organizan y una punción no les va a servir. Recuerden, si es que van a drenar ustedes un hematoma septal, después de hacer el drenaje tienen que hacer un taponamiento anterior bilateral, porque si no le hacen el taponamiento, nuevamente al día siguiente les va a regresar con el mismo hematoma. Doctora, nos mencionó de que cuando había un impacto lateral, si había una desviación a más del 50%, se podía considerar el tabique. tabique. El tabique también se fractura. ¿Alguna pregunta?
Chicos, ¿alguna duda antes de que ya dé por concluida la clase? Ya, perfecto. Entonces, eso sería todo, chicos. Ah, ya. Dime. Consulta, si no se resuelve en tal caso la fractura, ¿puede llegar a ocasionar faringitis crónica al paciente? Faringitis crónica, si hay obstrucción, toda obstrucción de las fosas nasales te puede causar una faringitis crónica posterior. Sí. Hipoacusia, doctora, podría ocasionar. Si es que hay una fractura panfacial que está afectando, como vemos, la parte más posterior de la naricita, sí, también puede haber una hipoacusia. Ahora, las hipoacusias por traumatismos, yo supongo que lo habrán visto en sus clases de oído, se pueden producir por luxaciones de la cadena osicular, discontinuidades, hemotímpanos, todo eso te puede causar hipoacusis. Doctora, ¿la clasificación del Lefort es equivalente a la que nos enseñó primero del superior, medio, inferior? No, ¿no? No. Es, Las del Lefort están principalmente dentro de las fracturas de tercio medio. ah, ¿Algo más? ¿Dónde se quedó mi capíbara? Ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Algo, chicos? ¿Cómo se llama el complejo naso-órbito? Ah, ya, naso órbito etmoidal. ¿Es lo mismo que el complejo naso-órbito malar? No, es diferente. Son dos diferentes cositos. ¿Por qué los dos son Malar, cigomático, etmoidal. No, no, no. Este huesito de acá es el malar o cigomático y esto de acá es el etmoidal. ¿Ya? Entonces, si estuviera afectando este de acá, sí tendría que ser lo que has mencionado, pero el complejo más de tercio medio es este, el etmoides. Entonces, doy por concluida la clase. ¿Tienen otra clase después de esto? ¿O ya no? No sé si